Hola amigos, saludos cordiales. Soy el ingeniero Derek Quinto de Spectre Ingeniería y en este video quiero hablarles sobre el concepto de nodo sismo resistente marcado en el código ISC 341 referido a las provisiones sísmicas en edificaciones de acero. En este video vamos a hablar sobre lo que representa el nodo sismo resistente y cómo calcularlo, cómo garantizar esa condición. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este manual que hemos preparado. Y el nodo sismo resistente se refiere a un concepto de columna fuerte y viga débil. Es decir, yo voy a garantizar que las resistencias de las columnas sean superior a la resistencia de las vigas en el nodo donde se intersectan todos estos elementos estructurales. Por ejemplo, yo voy a tener que calcular el momento máximo probable resistente de la columna superior y sumarlo al de la columna inferior. ¿No? Y esta sumatoria dividida entre la suma de la resistencia que yo puedo tener, por ejemplo, una viga al lado derecho y una viga al lado izquierdo, si nada más fuera una viga, pues será esa viga únicamente, pero en todo caso sería la sumatoria de las resistencias de esas vigas y esta relación pues tendrá que ser superior a 1.0. Bien, tendrá que ser superior a 1.0 para yo concluir que la columna tiene una resistencia, pues evidentemente superior al de las vigas. Es decir, establezco un criterio de columna fuerte y viga débil y garantizo entonces lo que es el nodo sismo resistente. Bien, entonces vamos a especificar un poco más esta relación entre la flexión de las columnas y vigas, los nodos, aplica a pórticos especiales. Únicamente vamos a verificar esto en pórticos SMF, ya vamos a hablar de qué trata. Y esto lo vamos a ubicar en la sección E3.4A de la ISC 341. En este caso tenemos la referencia de la ISC del año 2016. Bien, esta es la ecuación E3-1, es la sumatoria de los momentos máximos probables de columnas entre vigas. Esto deberá dar mayor a 1.0. Plantea en la E3-2 la fórmula para el cálculo de las resistencias en columnas y la E3-3 será la fórmula para el cálculo de resistencias en vigas, pero ya lo vamos a especificar. Ahora, aquí tengo el código de la ISC 341. Tenemos el capítulo E que hace referencia a Moment Frame System, es decir, los sistemas de pórticos resistentes a momentos. Y de esos sistemas me voy a enfocar en estos primeros tres. Tenemos los sistemas ordinarios, intermedios y especiales, ¿no? OMF, IMF y sistemas SMF. El nodo sismo resistente aplica únicamente aquí, en sistemas especiales. Bien, es donde vamos a aplicar esa condición. Sistemas intermedios no precisa, no hace falta hacerlo y mucho menos en sistemas ordinarios. ¿Qué son los sistemas especiales? Los sistemas especiales son los que desarrollarán alta utilidad, o por lo menos yo lo condiciono así y mis criterios de diseño. No, voy a asumir entonces que este pórtico o esta edificación va a tener un comportamiento SMF, desarrollará una alta utilidad. Un sistema intermedio desarrollará una mediana utilidad y un sistema ordinario pues desarrollará bajas utilidades o nulas utilidades. Bien, entonces fíjense que la norma comienza especificando, por ejemplo, los sistemas OMF, pero si yo me voy más adelante, vamos a ir un poco más adelante en lo que es este código, aquí están los sistemas intermedios y si voy más adelante voy a llegar a los sistemas especiales. Bien, vamos un poco más hacia atrás para yo ubicar la parte que corresponde a sistemas especiales. Aquí está. Tenemos entonces los Special Moment Frame, sistemas SMF. Y en el punto 4 de esa parte es donde me especifica entonces la condición de nodo sismo resistente. Fíjense que dice System Requirements, es decir, es un requisito que aplica únicamente a este tipo de sistemas especiales. Tengo que verificar ese nodo. Y si usted lo activa en un software de cálculo, el software de cálculo pues ejecutará en su corrida, en su análisis, la verificación de esto. Bien, entonces vamos a volver al manual y voy a comenzar a explicar cómo vamos a determinar esto. Bien, nosotros vamos a tener el momento máximo probable en la columna superior y en la columna inferior. Estos son momentos que están asociados a la condición plástica, ¿no? Ya condición de plasticidad. Y es en condición de plasticidad donde yo busco garantizar que la columna pues resista más que la viga. Es decir, que el proceso de plastificación por lo menos inicie antes en las vigas. Inicie primero en las vigas antes que inicie en las columnas, porque si es al revés,
pues ya tenemos una desventaja y esto puede inducir el colapso de la edificación, ¿no? O aumentar la probabilidad de colapso de la edificación, sea parcial o total. Por lo que, ¿qué nos conviene más? Pues evidentemente que sean las vigas las primeras que comiencen a desarrollar plasticidad. ¿Y cómo yo garantizo que ellas sean las primeras que desarrollen plasticidad? Bueno, garantizando que las columnas tengan una resistencia superior al de las vigas. O si lo quieren ver de otro punto de vista, pues que las vigas tengan una resistencia más débil, entre comillas, que las columnas y por lo tanto allí inician los mecanismos de disipación de energía, entiéndase de plastificación o de generación de rótulas plásticas. ¿Qué ocurre entonces? Pues nosotros vamos a tener que calcular los momentos resistentes plásticos en columna y los momentos resistentes plásticos en vigas. En el caso de las vigas hay que considerar lo siguiente, ¿no? Se calcula el máximo momento probable en vigas, pero aparte tiene la acción del cortante, que viene por las cargas estáticas, pero ese cortante se va a multiplicar por un brazo, que en este caso vamos a determinar primero SH es la ubicación de la rótula plástica, ¿no? O la distancia entre la rótula plástica y la cara de la columna. Pero aparte vamos a tener el peralte de la columna, profundidad, que en este caso la denomino con la letra D, de col, profundidad o peralte de la columna. Eso me lo da el catálogo, evidentemente. Nosotros pues tendremos que tomar la mitad de ese peralte. Si yo hago un momento en el punto central, en el eje central de la columna, si yo hago un momento allí, entonces mi brazo mecánico será SH, que es la distancia de la rótula y la cara de la columna, que la tenemos aquí, y la mitad del peralte de la columna. Y allí aplico entonces el cortante y ese será mi brazo mecánico que tengo que sumar en la viga. Bien, entonces vamos a avanzar para que podamos entender. Fíjense, aquí les estoy especificando cómo es detalle o paso a paso cómo nosotros vamos a ir desglosando esta ecuación. Tenemos los momentos resistentes, columna superior e inferior, entre la columna, la viga izquierda y la viga derecha, ¿no? ¿Qué pasa si yo nada más tengo viga del lado derecho? Pues aquí evidentemente no aplicará el lado izquierdo. Bien, entonces para que se tenga esto en consideración. Esta es la forma en cómo determinamos el momento resistente en las columnas, momento plástico, más el cortante que aplican las columnas por la peralte de la viga entre dos. Esto también es importante porque nosotros vamos a tener un BUC. Este BUC es para mí el cortante que viene de la columna. Bien, entonces yo si aplico momento en el centro del nodo, entonces mi brazo mecánico tendrá que ser la mitad del peralte de la viga. Bien, por eso es que aparece aquí este de viga entre dos. Caso de las vigas, pues el momento plástico de las vigas más, como ya les expliqué, el cortante estático que aplica de las cargas que aplica en las vigas multiplicado por este brazo mecánico SH más el peralte de la columna entre dos. Ahora, fíjense cómo vamos a ir determinando esto. Vamos con las vigas. Nosotros tenemos la luz libre, y esa luz libre pues vamos a determinar aquí SH a los extremos, ¿no? Esta distancia no la podemos conseguir, por ejemplo, para conexiones precalificadas, en el caso de la norma ISC 358. Dependiendo del tipo de conexión precalificada, esta distancia variará. No es lo mismo una plancha extrema que una de ala pernada o de una de sección reducida, una viga de sección reducida. Entonces ya eso cambia, pero sí les digo que son fórmulas geométricas. Bien, son fórmulas bastante sencillas. Entonces, aquí vamos a tener la determinación del cortante. Esta es la combinación de cargas que se suele utilizar para determinar el BU. En el caso de nodo sismo resistente, 1.2 más 0.2 por SDS por la carga permanente, más un factor de mayoración por la carga variable. Generalmente este factor se toma en 1. En mi caso yo lo tomo en 1.0. Bien. Determinamos para la distancia L', en este caso L' para mí está LH, es la distancia entre las rótulas únicamente, allí calculo el cortante. Bien, tan sencillo como tomar la carga Q, en este caso BU, bueno, vamos a tomar en este caso dos veces el momento máximo probable, lo dividimos entre LH y lo sumamos al cortante gravitatorio. El cortante gravitatorio viene de la carga Q. Bien, es calcular las reacciones en ese punto. Bien, entonces, aquí tenemos precisamente la determinación tenemos la fórmula del momento resistente en vigas, vamos a determinar MPR y vamos a determinar BU,
que BU para mí, entonces, repito, viene siendo en este caso, el cortante que proviene de la carga Q. Y hay que sumarlo al momento resistente de la viga. Por lo tanto, SBU yo lo tengo que multiplicar por ese brazo mecánico, que es la distancia que ya especificamos aquí, un poquito más para atrás, acá. Bien, este es el brazo mecánico. Tengo que calcular cuánto es BU. Y que para mí BU, repito, es este cortante gravitatorio, TB. Bien, entonces vamos a, disculpen, BU viene siendo 2 veces el momento máximo probable entre LH más el cortante gravitatorio. Bien, la forma como se determina. Entonces, el momento máximo probable, factor CPR, factor refuerzo en la conexión, se multiplica por RY, que me lo suministra la tabla A3.1 de la ISC 34116, está en las primeras páginas, esa tabla. Lo multiplicamos por FY, que es el esfuerzo de cedencia mínimo, por ZE, que es el módulo plástico de la sección de la viga. El valor de CPR se puede determinar así, FY más FU entre 2 FY, y esto tendrá que ser menor o igual a 1.20, ¿no? Entonces cualquiera de las dos condiciones que se cumpla, en este caso el menor valor de los dos, lo que me dé aquí o 1.20. El menor valor, ese es el que voy a tomar. Y bueno, es tan sencillo como hacer la sustitución, pues si ya especificamos que esta es la fórmula del cortante, 2MPR entre LH más BG, pues tan sencillo como multiplicar 2 veces MRP, 2 veces MPR, disculpen. Entonces multiplicamos 2 por el valor que vamos a obtener de las ecuaciones, lo dividimos entre LH y sumamos BG. ¿Quién es BG? Bueno, Q sub U, que es esta carga, por LH entre 2. Q sub U lo determinan con esta fórmula, 1.12P más el factor que ya les dije que es 1.0 por CB más 0.2 por SB. ¿Quién es SB? El coeficiente de sismo vertical. Aquí les estoy dando cómo lo calcula la AC7, la AC716. Es tomar la aceleración espectral de diseño en periodos cortos y se multiplica por la carga permanente. Bien, es decir, una fracción de la carga permanente. Bien, entonces, este SDS puede variar dependiendo de las normas locales o la forma de calcular este coeficiente sísmico vertical también varía dependiendo de las normas locales o las normas de su país. No es lo mismo que yo calcule en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Argentina, etc. Esto va a variar un poco. Aquí les doy la de la ACE 716. Bien. Bueno, entonces si hacemos una manipulación algebraica, una redistribución de las expresiones, que da 1.2 más 0.2 SDS por CP más gamma CB. Bien, entonces hacemos las sustituciones correspondientes. BG aquí en esta expresión, calculamos BU, hacemos la sustitución acá y ya tenemos entonces todos los valores y MPR calculados y obtenemos el momento resistente de vida. Es bastante sencillo. Bien, aparte de eso, vamos a determinar entonces el cortante de las columnas. Nosotros vamos a determinar el cortante de las columnas a esta distancia H. Esta distancia H va, fíjense, el centroide de la viga, que coincide con el centro del nodo, y el centroide de la viga inferior, que va a coincidir con el centro o el punto del nodo, donde yo hago momento. Entonces yo tomo allí esa altura de referencia, esa H. Allí es donde yo marco el cortante que me transmite, en este caso que se transmite en el sistema estructural hacia la columna, cortante en la columna. Bien, y con eso pues determinamos MPC, que es el momento máximo probable resistente a la columna, será el factor, o en este caso el módulo de sección plástico del perfil, que me lo dan los catálogos, bien, multiplicado por FY menos NUC entre A. NUC es la fuerza axial mayorada en la columna. Fuerza axial mayorada en la columna. ¿Qué pasa ahora entonces con el caso del cortante? Bueno, el cortante BUC nosotros lo podemos determinar con esta expresión que está acá. Fíjense la segunda parte de la expresión. 2 veces MPR, este es MPR, disculpen, MPC, este es MPC, esta expresión MPC es esta misma que está aquí, MPC. Este es el cálculo de MPC. Ahora, yo la coloco acá, la multiplico por 2 y la divido entre H', es decir, el mismo concepto que teníamos acá. ¿Sí? El mismo concepto de 2 veces MPR. Pero ahora aquí es el del caso de la columna.
Bien, es la misma expresión, fíjense que es la misma expresión, multiplico por 2 y entre h'. Bien, y aparte esto lo voy a multiplicar por d, el peralte de la viga entre 2. Peralte de la viga entre 2, que para hacer yo el momento, el brazo de palanca. Bien, y tenemos aquí h', que sería la distancia libre entre viga y viga, ¿no? En un entrepiso. Pero conservadoramente yo puedo despreciar el aporte del cortante. Bien, puedo despreciarlo y quedarme únicamente con la primera parte de la expresión. Bien, entonces es una forma, digamos, más conservadora y más crítica para yo poder verificar no sismo resistente, porque esto me suma más resistencia. Si yo lo quito y trabajo únicamente con la parte del MPC, entonces es igualmente válido. Y esta es la tabla 3.1. Dependiendo de la calidad material, del tipo de elementos que esté utilizando, pues yo seleccionaré RY y RT. ¿Por qué RY y RT? Porque recuerden que estadísticamente los esfuerzos de fluencia pues pueden modificarse. A pesar de los grandes controles de calidad que tenemos actualmente en la producción de acero, que yo diga, bueno, el esfuerzo de fluencia es 2531. Exactamente, eso puede variar. Aparte, considera, como estoy en condición plástica, considera el endurecimiento del acero bajo o en condición de deformación plástica, ¿no? Hay un endurecimiento, es decir, el acero admite un esfuerzo superior a Fy a pesar de estar deformándose ya irreversiblemente, es decir, en condición plástica. Entonces, estos factores pues están llamados a representar esa condición en zona de plasticidad, Ry y Rt en la parte del esfuerzo de ruptura, ¿no? Entonces, es parte de lo que nosotros pues tenemos que considerar. Bien, y aparte de este manual le dejo una referencia de cuáles son los datos que debemos introducir para efectos de que ustedes puedan determinar entonces el nodo sismo resistente, hacer las verificaciones y obtener entonces los resultados. Que tenemos el caso de la columna y la referencia para determinarlo. Pero vamos a verlo rápidamente. Aquí yo tengo un ejemplo, tengo perfiles IP40, debo suministrar la calidad, el valor de Fy, el valor del módulo de sección plástico, eso me lo da el catálogo, los catálogos que son completos, hay unos que vienen incompletos, el valor de Ry, el valor de la altura de la viga, cuánto es el valor de Q sub U, hay que determinarlo, evidentemente, la luz libre, valor de SH, que me lo da según el tipo de conexión precalificada, y calcular entonces conforme a las fórmulas que les he indicado. Determinamos finalmente el momento plástico de la viga derecha y del lado izquierdo. Aquí son iguales porque estoy usando los mismos perfiles y las mismas cargas, evidentemente. No, las mismas luces, es la misma condición. Y aquí tenemos el perfil de columna HB240, valor de Fy, calidad del perfil, módulo de sección plástico de ese perfil, peralte de la columna, área del perfil de columna que me lo da el catálogo, valor de NU, valor de H', aquí me indica si estoy considerando o no el caso de cortante, yo le digo que no, que me lo ignore, y él calcula entonces automáticamente lo que es el momento plástico en las columnas, son iguales porque son los mismos perfiles, las mismas condiciones. Y bueno, sumamos la resistencia de vigas, la resistencia a flexión de columnas y hacemos la comparación. Aquí tengo el gráfico donde me muestra los momentos resistentes de cada columna y los momentos resistentes de cada viga. Repito, estoy asumiendo las mismas condiciones, por eso da igual. Y entonces hacemos la división, la sumatoria de esta más esta entre este valor más este valor. Y eso me da 1,17 que está por encima de 1. Es decir, esta condición se cumple el criterio de columna fuerte y viga débil. Es decir, las columnas son un 17% más resistentes que las vigas. Esa es la conclusión a la que llegaríamos en este caso. Muy bien amigos, entonces ya para finalizar este video les indico que este manual les estoy dejando los links para que ustedes pues se puedan descargarlo y tenerlo de referencia, pues un aporte que damos de Espectro Ingeniería. Y por supuesto invitarlos pues a que nos sigan apoyando en este canal con un like y compartiendo este video para que llegue a más colegas ingenieros civiles, y de igual manera pues se suscriban a este canal y activen la campanita de notificación. Espero les haya servido de bastante información, de mucha ayuda, y nos vemos en un próximo video.